Es el viento y el agua que nos lave. Se rompen las cadenas ancestrales. Para millones de instrumentos musicales. Muchos te envenenan, muchos te condenan. Rompe las cadenas, tu voz es la música. Tierra para ellos es moneda y lo que arrasa esa furia es el encuentro. Fuerza que busca verdades. Tu amor es un acto salvaje. Amor es un acto salvaje. Y que se pierda la vergüenza en este viaje. Nuestro mundo sediento de un abrazo. Para millones de instrumentos musicales. Tu amor es un acto salvaje. La música es tu voz. ¡Vámonos! Es la música. Muchos te envenenan, muchos te condenan. Rompe las cadenas, tu voz es la música. Dale poder a tu marca. Lleva tu mensaje al corazón del público rockero con nosotros. Hacete escuchar y alcanzar nuevas alturas de éxito. Invierno 2024. Contactanos. Teléfono 2966-516051. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563
6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. Todos los miércoles, desde las 21:30 y hasta las 0, Cacho y Tony te proponen bajar un cambio para compartir actualidad, música y cine, hasta verle las narices al jueves. En el 100.9 del dial, te esperamos en la noche imberbe por Radio Nuevo Día. Bon apetito, fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Bon apetito es el lugar. Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Parque Patagonia, tierra de historia, pinturas rupestres. Recorriendo sus senderos podés conocer los secretos de sus cañadones y asombrarte con su fauna silvestre. El Cañadón Caracoles y el Cañadón Pinturas son el refugio de grandes manadas de guanacos que bajan de la meseta en invierno. Podemos ver pumas, zorros, choiques y los cóndores que se elevan en los cielos. Seguinos en las redes sociales. Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. ¿Querés rockear con tu banda? Contactanos y deja que el poder del rock nacional te envuelva. Web www.eldiarionuevodia.com.ar. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Temporada Invierno 2024.
Y bienvenidos, 8 de la mañana, 7 minutos, Argentina. Somos la otra gestión, somos la primera mañana de Radio Nuevo Día 100.7 en vivo para Río Gallegos y para varias localidades de la provincia de Karina Taverne. Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy Pichón. Buen día para vos, para todos ustedes que nos acompañan este día previernes, día de ñoquis, día de amanecer con el cielo rojizo, dice rojo visera, buen tiempo se espera, así que ojalá que sea de esta manera. Me hiciste acordar, en mi paso matinal y tempranero por la costanera, una luna cuarto menguante preciosa, preciosa, ¿la vieron? Bien abajito del horizonte, ¿viste? Sí. Media tenebrosa ahí, porque como que se escondía atrás de las nubes, pero un paisaje hermoso y bien marcado la fase de la luna, ¿no? El cuarto creciente, muy lindo. ¿Menguante o creciente? Perdón, menguante, sí, menguante, cuando está así, para este lado. Claro. Para la derecha, cuando se ilumina la parte derecha de la luna, acá en el hemisferio sur es menguante. Distinto al hemisferio norte, es al revés. Es al revés que acá. O sea, cuando está... Bueno, al revés, no voy a entrar en detalles. Al revés. Bueno, pero como está acá, bueno, el otro lado está del otro totalmente lado, distinto. En el hemisferio norte se ve al revés, tal cual. Lo hacemos así. Bueno, gente, bienvenidos a esta mañana, a la otra gestión. Sentí un poco de fresquito esta mañana. Ahora no tanto cuando bajé del auto, pero caminé 5 metros, 10 metros hasta la puerta de la radio, porque con esto que en Río Gallegos está vigente el sistema de estacionamiento medido. Hay lugar para estacionar por todos lados. Ayer hicimos una recorrida con el móvil, o sea, el motivo fue otro, esa recorrida, pero de paso cañazo, porque encontrás lugar por absolutamente todos lados. ¿Puedo decir que es por eso, por el estacionamiento medido? No me había Sin percatado. Lugar a me dudas. había percatado, sí, de la disponibilidad que hay para estacionar. Salí a las... o no, tal vez lo haces, pero no prestándole atención. Fíjate, 11 de la mañana, 11 y las 12, agarrás Avenida Kirchner, ex Roca para todos. Hay estacionamiento por todos lados. Parece un sábado temprano a la mañana. Qué buen dato ese, ¿no? Cómo reacciona la gente y qué conclusiones se pueden sacar, porque bueno, la hora está a 400 pesos. Vamos a contarle a la gente del interior, o aquellos acá de Río Gallegos que no tienen auto o que no habitualmente no vienen al centro. Claro. 400 pesos la hora, se siente. Es muchísimo, claro. Vos imaginate el que viene a laburar a un comercio, a ver, en su auto, zona centro, digo, zona comercial,
que estamos hablando de 400 pesos la hora, ponerle por 8 horas de laburo son 3.200 por día, multiplicarlo mensualmente. Sí, perfecto. Por 24 días de laburo, o sea, es insostenible. Es muchísimo, claro. Pero ¿te acordás que hace un par de semanas, literal, dijimos, creo que fue un lunes, un martes a principios de semana, bueno, algo debe haber acá en el Colegio Salesiano, que llegamos y encontramos estacionamiento, y Lili, muy atenta como siempre, Lili Estrada, que nos escribe cada mañana, nos decía, mi hija, que claro, tuvo clases normalmente, está enfrente del Salesiano. Bueno, fue a partir de la vigencia del servicio de estacionamiento medido. Tiene razón. Si yo me he percatado acá en la Dársena, hay mucho lugar estacionarse enfrente de la radio. Y claro, seguramente es por eso. Pero bueno, quiere decir entonces que uno de los propósitos del estacionamiento medio, además de recaudar, es descomprimir un poco el centro y se logró el estacionamiento, y se logró ampliamente, objetivo cumplido. Sí. De hecho, acá, por ejemplo, en la radio, que días atrás nos dijo la chica que vende el estacionamiento medido, o que te avisa, de la esquina para allá no se paga estacionamiento medido. Claro. O sea, y si camino 100 metros, 150 metros, 2 cuadras, ponerle, lo dejo fuera del radio céntrico donde se cobra estacionamiento, y me ahorro algunos pesitos por día. Claro, pero igual estás en el centro, es zafar de ese radio, exactamente, de esa cuadrícula, la cuadrícula de la muerte. Pero vos fíjate lo que significa para la gente 400 pesos por hora, o 3.200 por día, exagerando, suponiendo que tengas una jornada laboral de 8 horas por día. Lo que pasa es que nosotros, claro, estamos en pleno centro. Les contamos a ustedes que tal vez no saben dónde queda Radio Nuevo Día, el diario Nuevo Día. Estamos frente al Colegio Salesiano. Estamos a 2 cuadras de Kirchner y San Martín. Estamos en pleno centro, zona de bancos, zona de colegios, de trámites, de hoteles. Bueno, es una zona absolutamente transitada. Y hay una otra posibilidad que nos dijo la chica un día que salíamos de acá de la radio, que bueno, si lo querés, si querés hacer un pago mensual, si querés llamarlo servicio mensual. Claro, como un abono. Claro, un abono mensual para tener libre estacionamiento todos los días, tenés que pagar 60.000 pesos por mes. Claro. 60.000 pesos por mes. Sí. O sea, a nosotros que venimos y estacionamos todos los días, 2 horas por día, no te conviene. Y yo estaciono más porque dejo mi auto y después me voy a mobilear. Sí, tenés que sacar cuentas, ¿no? A ver si te conviene o no te conviene, en caso de no querer caminar esos 100 o 200 metros que dividen. Pero bueno, no lo vi como una buena promoción. 60.000 pesos por llamarlo promoción. Gracias, Juli. Estaba sin un retorno y ahí me lo arregló. Gracias. Pero bueno, no lo vi como una posibilidad. 60.000 por mes no me parece que esté al alcance de cualquiera. Por más que digas, pero si tenés auto, no me parece, es sumar un gasto mensual significativo grande, de 60.000 pesos. Pero mirá ese detalle, claro, por eso hay tanto lugar para estacionar ahora. Fíjate cómo influye en el bolsillo, esos 400 pesos por hora, cómo influye en el bolsillo de la gente, ¿no? Y estamos hablando de gente con auto, si querés si querés tomarlo como referencia, ponerle su clase social, o sea, con que tiene esa posibilidad de venir al centro a laburar en auto. Sí, pero es que eso te da un parámetro, pero bueno. Cosa que antes no ocurría, creo yo, porque antes cuando se cobraba estacionamiento no veía esa merma en el estacionamiento del centro. Sí, ¿no? Exactamente. No se veía tal impacto. Ahora es absolutamente evidente. Insisto, te invito vos, a cualquiera de nuestros vecinos de aquí de Río Gallegos puntualmente, que cuando anden por el centro esta mañana, cualquiera de estos días, e incluso en las primeras horas de la tarde, cuando vienen a dejar a los chicos al colegio, a hacer algún trámite, presten atención. Fíjense en el caudal de vehículos que están estacionados y se van a dar cuenta que es sustancialmente menor al habitual. Se ve que no andás mucho por la calle, ¿no? Claro. Bueno. ¿Cómo estás, comandante Brian Álvarez?
¿No te ganas de saludar? No tiene ganas de saludar. Además, ganó Independiente 3-0. Por ¿no? eso se agrandó. Ahí en los controles. Hermosa mañana, ¿no? Como dicen por ahí. Sí, tal cual. Le costó concitar, ¿no? Sí. Ya con un delay, te dijo ayer en Paleo. Con delay. Juli Quiroz aquí con nosotros, poniéndonos al aire en el streaming, en los canales del Diario Nuevo Día en YouTube, y de ahí vamos compartiendo en el Face del Diario Nuevo Día también, de la otra gestión y en los nuestros personales, ¿eh? Así que estamos en todos lados, estamos en FM Tiempo, llegando ahí a la Cuenca Minera. Saludamos. Río Turbio, 28 de noviembre. Ayer le consultaba a Marcelo Lorriaga, sí, de Río Turbio, porque viste que nos daba que estaba nevando a esta hora de la mañana ayer. Estuvimos hablando bastante de meteorología. Efectivamente, sí, me contaba que sí, que estuvo nevando, que se incrementó en horas de mediodía, y también me decía, pero vos sabés que se da la particularidad que a veces suele estar nevando en Río Turbio y no en 28 de noviembre. Claro, está mucho más alto, o un poco más alto Río Turbio. A veces acá está lloviendo y en Mina 1, es un poco más alto, claro, está nevando. Sí. O sea, difícil tener una referencia dato, uniforme. Claro, un dato que comprenda toda la región. Claro. Que por acá Wider.com. O sea, que comprenda toda esa zona, que claro, es más chica, ¿no? Claro. Porque acá Wider.com, que es nuestra fuente, capaz que te dice, está nevando en Río Turbio, o en la Cuenca Minera, uno generaliza, en la Cuenca Minera está nevando, y el de 28 dice, ahí acá hay un sol radiante. Pero bueno, se dan estas cuestiones más que nada por la altitud en la que están ubicadas estas localidades y esas zonas así de referencia. Claro. Bien, y estamos en vivo también en San Julián a través de Radio Líder 101.5. Mandamos un beso a Tito Parada y a toda la gente que nos escucha a través de esa FM. San Julián, que a través de su dirección de turismo está coordinando una serie de actividades para el día del eclipse solar, para el 2 de octubre. Sí. ¿No? Bueno, vamos a hablar en estos días, dentro de algunas semanas. Anoche lo hicimos en el canal, ¿no? Claro. Con la directora de turismo, con Daniela Lara, así es, de Puerto San Julián, y nos contaba de distintas actividades, propuestas que están preparando. Recordamos que el eclipse va a ser el día 2 de octubre, pero tienen actividades el 1 de octubre, el día antes, y el posterior, o sea, 1, 2 y 3 de octubre, claro, eclipse y lo que tengas ganas de compartir. Bien, y le pusieron como nombre al evento Punto Cero. Exactamente, muy interesante. Claro, y el epicentro va a ser ahí en el Museo Nao Victoria, en esa réplica ahí en la valle, exacta de la embarcación de Magallanes con la que circunnavegó el mundo, el primero. Bueno, ahí van a concentrar esas actividades en ocasión del eclipse solar del 2 de octubre. Sí. Me quedé con una duda, que ayer cuando hablaba con esta señora en el canal, digo, el recorrido de la sombra, el epicentro va a ser el centro de la provincia de Santa Cruz. Del eclipse, de la sombra de la luna, en realidad, que eso es lo que ocurre. La sombra de la luna que se refleja en la Tierra. Se refleja, no, bueno... Se ve en la Tierra. Se ve desde la Tierra. A ver, ¿de qué lado a qué lado va? Yo pensé que iba como amanecía, ¿viste? De este a oeste. Pero no me quedé con esa duda y viene al revés. Viene del Pacífico, claro, o sea que los primeros en ver el eclipse, digamos... va a ser la gente del lado de Perito, de Lago Posadas, primero se va a ver de ese lado. Exactamente, de ese lado para acá. Se va a oscurecer primero ahí, ¿no? Exactamente. Con algún mínimo fracción de tiempo, pero va a ser primero. Contrario a lo que hablábamos ayer, o a lo que le preguntaba a esta señora. Yo pensé que será como amanece, ¿viste? Del lado del este, pero no. Está bien. Bueno. Así que se están vendiendo en la provincia de Santa Cruz distintas propuestas
para ir a disfrutar de este fenómeno natural que va a durar tan solo 6 minutos, nos había dicho, ¿no? Desde que comienza hasta que termina. Claro, o el momento culmine, digo, me parece que es el que va a durar 6 minutos, donde se va a formar el aro, el anillo de fuego. Tal cual. El anillo de fuego. Claro, porque no va a ser un eclipse total de sol, donde la luna tape completamente al sol, por decirlo de manera gráfica, ¿no? No lo va se a va alcanzar, a superponer, pero va a quedar un anillito solar ahí. Claro, exactamente. Qué lindo también, ¿eh? Creo Va a que ser hermoso. eso creo que es lo que va a durar 6 minutos. Está bien. Después, mientras empieza a interponerse la luna, que va apareciendo de a poquito, se forma el anillo solar hasta que sale, creo que dura 1 hora y media. Un poco más, claro. Pero no sabemos que no es un fenómeno que se extienda tanto en el tiempo y que hay que disfrutar lo poco que dura, hay que quedarse ahí expectante. Bueno, a los que nos encanta este tipo de fenómenos naturales, ¿no? Así es. Me ofrezco como cronista para algún medio de comunicación si necesitan. Nos invitaron de Puerto San Julián, estuve hablando anoche, y nos decían vengan. Que, bueno, no he tenido tiempo de charlarlo, pero... ¿Y qué, Juli, no te escuché? ¿Ustedes tengo que ir yo? Obviamente. Allá coordinamos enseguida con Tito, transmitimos de allá. Claro. Además, si te invitan, ¿quién es uno para despreciar? Bueno, no, hay varias localidades que están en esta... Sí. Muy lindo, la verdad que muy lindo lo que están preparando, lo están vistiendo también al eclipse. Todos te invitan a sus localidades, ¿te acordás que el otro día cuando hablábamos con Lorena Miño de la Coposada? Bueno, vengan, los esperamos acá en el Arco de Piedra. Matías Trepo nos invitaba a Cueva de las Manos también ver el eclipse en ese otro escenario, tanto como en el Arco de Piedra, en la bahía de Puerto San Julián. Claro, en ese sentido, Puerto San Julián tal vez corre con esa ventaja de la conectividad, ¿no? También, ¿no? De la conectividad en todo sentido, ¿no? En principio porque está al borde de la Ruta Nacional 3. En todo sentido, claro. Porque le venís en avión a Río Gallegos y estás a 3 horas de San Julián, o de Comodoro, donde sea. Sí, pero a los que les gusta también con otro toque, el entorno natural obviamente le da un valor agregado gigantesco. Así creo que el que va a terminar, el que va a terminar definiendo el lugar, el que anda atrás de este turismo atmosférico, astronómico. Quienes van a terminar decidiendo eso va a ser la meteorología. Claro. Donde haya menos nubes, no, ni los nombres. No, bueno, pero es así. Así. 8 de la mañana, 23 minutos en la República Argentina. A propósito de meteorología, los datos del tiempo aquí en Río Gallegos. La temperatura actual es de 3 grados 2 décimas. La térmica 1 grado 5 bajo cero, humedad 76%, presión 1018 decimal 8 hectopascal, viento del oeste a 22 kilómetros en la hora. La máxima para hoy jueves 9 grados centígrados, algo nublado por la mañana, nublado por la tarde y mayormente nublado durante la noche. Después de una jornada bastante ventosa como fue la de ayer miércoles, merma su intensidad y tendremos una jornada apacible, sin viento y sin precipitaciones a la vista. Mañana viernes mejoran las condiciones, al menos en lo que respecta a la temperatura, 12 de máxima, 3 de mínima, y el sábado se mantienen estos valores que venimos observando desde el lunes, 14 de máxima para el sábado, 4 de mínima, pero se esperan algunas lluvias ahí aisladas para la madrugada, pero a la tarde mejora y el mercurio llegará ahí a los 14 grados centígrados. Bueno, ahí nos dicen, sí, vengan. Justo me estaba acordando de los Miranda Garnica de Puerto San Julián, enormes amigos de tantos años de la familia. Me estaba acordando de ellos y justo me escribe Vane Garnica y dice, sí, vengan. Dale, coordinamos, vamos, pero vamos gracias, todos, Bueno, y ellos son excelentes anfitriones. Mirá que el equipo es grande,
No, pero no le tocaste timbre a ningún sordo acá, No, yo conozco Mirá, el paño. Tito Pará también me dijo, cuando quieran venir a transmitir acá, levantamos los bártulos, decís vos, y vamos, agarramos ruta. ¡Vamos! Ahí vamos con el comandante, obviamente, porque tiene que pilotear la nave. Sí, hijo. Y ni hablar cuando vea la nao. Imagínate el comandante. Sí. Bueno, bien, gracias, ¿qué más tenemos? Gracias por la invitación, tal cual. Bueno, me quedo en Puerto San Julián. Gracias, Vane, por tu mensaje. Les mandamos un beso grande a toda la familia. Hay lugar para todos, dice Vane. Bueno, se ríe. Dale. Bueno, hablando de Puerto San Julián, 2 grados 6 décimas la actual, con 2 grados 4 décimas bajo cero de sensación térmica. El cielo, aparentemente, y según el servicio meteorológico, está completamente despejado. La humedad 67%, viento del oeste a 24 kilómetros en la hora. Para hoy jueves va a estar lindo San Julián con una máxima de 11 grados. A la mañana con cielo ligeramente nublado, a la tarde se nubla un poquito más y a la noche mayormente cubierto. Me voy a Río Turbio con la información del clima. 2 grados la temperatura, la sensación térmica 3 grados bajo cero, cielo mayormente nublado, viento del oeste-noroeste a 18 kilómetros en la hora, humedad 76%, nublado prácticamente durante toda la jornada, con viento calmo y sin probabilidades de precipitaciones de ningún tipo. La temperatura hoy en Río Turbio va a llegar a los 5 grados centígrados. Muy bien, y nos vamos a El Calafate. A esta hora 5 grados 6 décimas de temperatura, aunque la térmica es un poquito más baja, 2 grados 3 décimas, siempre en positivo. Cielo parcialmente nublado, el viento del oeste a 16 kilómetros en la hora, 52% la humedad. Para hoy está pronosticada una máxima de 6 grados, pero seguramente la van a superar porque a esta hora ya tienen 5 o 6 de temperatura real allí en El Calafate. Por la mañana el cielo parcialmente nublado, puede que se vea algún rayito de sol, pero a la tarde se nubla y a la noche ni hablar. Así va a estar hoy El Calafate. A propósito de Calafate, Sebastián nos está mandando un abrazo desde allá. Un beso grande. Desde la gracias. Villa Turística. Y a propósito de Calafate, gran parte del gabinete provincial se va a estar trasladando en algunos minutos nada más, porque tienen un par de jornadas de trabajo intensivo allá, jefe de gabinete, ministra secretaria general de la Gobernación, ministro de la Producción, están partiendo rumbo a Calafate. Se viene el foro. Ahí sí, pero antes, el foro es mañana, pero antes del foro van a realizar distintas actividades, cada uno en su área, ¿no? Claro, está bien. De hecho, no va la presidenta del Consejo Provincial de Educación, pero sí van funcionarios de segundo rango a recorrer las escuelas. Va el presidente de Distrigas también, Marcelo. Como lo han Marcelo hecho así en distintos lugares, como la Cuenca, por ejemplo. Exactamente. No sé si un gabinete tan grande, va el presidente de Vialidad, Julio Búger, todos allí a trabajar al Calafate hoy y hasta mañana al mediodía, y después sí van a participar de la presentación del foro por hidrógeno verde, participación del Ministerio de Energía y Minería. Después vamos a estar contando algo como a modo de adelanto de este foro de hidrógeno verde que, como decías, comienza mañana en el Calafate y que hay confirmada la presencia de 200 personas, tal vez un poco más, pero después lo ampliamos. Ahora lo que sí vamos a contar es la temperatura en Puerto Deseado, que tiene 8 décimas de grado positivo, pero la térmica está en 2 grados bajo cero. El cielo despejado, viento del oeste no lo hay, a 9 kilómetros. Esperan una máxima para hoy de 12 grados. Por la mañana parece que va a estar muy linda allí en Puerto Deseado, porque se espera cielo totalmente despejado y sol pleno. A la tarde se nubla un poco, y a la noche va a estar mayormente
nublado en este jueves 29 de mayo en Puerto Deseado. Amanece con cielo despejado en Perito Moreno, pero fresquito, 2 grados bajo cero la temperatura, la térmica 4 grados bajo cero, el viento está calmo, humedad 80%, soleado durante toda la mañana, después aparecerán algunas nubes en horas del mediodía. No hay posibilidades de precipitaciones de ningún tipo para esta jornada y la máxima va a llegar a los 13 grados centígrados. Perito Moreno, localidad en la que habían anticipado un corte de energía eléctrica para hoy a partir de las 9 de la mañana y hasta el mediodía. Hasta las 12. Sí. Hasta las 12 del mediodía para algunos sectores de la localidad. Acá tenemos el aviso, así que atento a los vecinos de Perito que nos están escuchando. Servicios Públicos está informando este corte a partir de las 9 hasta las 12. Va a afectar al sector 1 y 2. El 1 y el 2 me acuerdo que era. Sí, desconozco cuáles son esos sectores. Pero ahí te da más o menos el detalle. Ajá, vos decís que además del sector 1 y 2 van a ser estas avenidas. O sea, en el... entendí que el sector 1 y 2 abarca esos sectores, exactamente. Ahí, estas calles, o sea, sector 1 y 2 comprende a la avenida San Martín, pleno centro de Perito. Sí. Te digo yo como si no conociera. Como si la peritense fueras vos. Casi. Bueno, atenti, avenida San Martín, se corta la luz a las 9 de la mañana. Calle Rivadavia, se corta la luz también. Calle Perito Moreno, se corta la luz. Calle Sarmiento se corta la luz y calle 9 de julio. De 9 a 12 va a ser interrumpido el servicio de energía ya en la localidad, en la capital arqueológica de la provincia de Santa Cruz. Bueno, hay avisados de 9 a 12 corte de luz en sector 1 y 2 en la localidad de Perito Moreno. 8 de la mañana, 32 minutos. Tenemos 2 entrevistados. Vamos a anunciarlos porque en cualquier momento ya nos vamos a poner en contacto con ellos. ¿Te parece? Así es, ahora tendríamos que estar llamándolo. Los adelantamos. Dale, adelantemos. Vamos a estar hablando con el vicegobernador de la provincia, Fabián Leguizamón. Exactamente, vamos a estar hablando con el vicegobernador varios temas, pero vamos a puntualizar en lo que fue el encuentro que se realizó antes de ayer en la localidad de Pico Truncado bajo el paraguas de la problemática del retiro de YPF de los yacimientos convencionales que tiene aquí en la provincia de Santa Cruz, con las consecuencias que ya está trayendo para la vida de los santacruceños y de cada una de sus comunidades. Así que en instantes nada más, después de saludar a nuestros auspiciantes, el comandante nos va a poner en contacto con el vicegobernador. Y también vamos a estar luego, dentro de unos minutos más, en comunicación telefónica con el vocero de la policía de la provincia de Santa Cruz. Anoche nos enterábamos del hallazgo de una persona fallecida, de una mujer de poco más de 50 años en zona del barrio San Benito. Bueno, queríamos consultarle por esto, como así también por un allanamiento que se realizó en Juan B. Justo. Bueno, ahí a muy poquitos metros de Canal 9. Nos llamó la atención la situación que se dio, que fue hace unos días, y por una investigación se llegó al allanamiento de ayer a la tarde, pero lo contamos cuando hablemos con el comisario Elvio Ramírez. Sandina Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional, con recursos calificados, desafía todas las exigencias, con base central en Perito Moreno. Sandina Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, tienen acceso por Avenida Libertador, tienen salida peatonal por el Paseo Costero, tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas. Tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento.
tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar tenés que comunicarte al 2966-530706. Lotería para obras de acción social para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. Se viene otra semana a lo grande con el Mini Bingo santacruceño. Pozo vacante. Esta semana 10.900.000 pesos al casillero 40. Además, jugás con las 2 rondas que salen o salen. Mini Bingo con el cartoncito de 1.000 pesos. Podés comprarlo en app scloteriamóvil.com.ar. Mini Bingo, valor del cartón 1.000 pesos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. El acumulado del Rebingo que sortea el próximo lunes llegó a los 16.410.000 pesos. 16.410.000 pesos, récord absoluto. Se juega a la bolilla número 40 el próximo lunes. Esta noche sortea el Mini Bingo, como recién anticipaba Ángel, un pozo acumulado de 10.900.000 pesos. A la línea de la primera ronda 200.000, el bingo $500.000 de pesos, en la segunda ronda 300.000 a la línea y $1.000.000 de pesos como premio de bingo. No te olvides de comprarlo, vale tan solo 1.000 pesos y hay en juego estos premios que te comentaba. Acumulado a la bolilla 40, 10.900.000 pesos. ¿Y qué pasa con el Telebingo que sorteaste el próximo lunes? ¿Qué pasa? El Sandero, el Renault Sandero 0 kilómetro que se juega en la cuarta ronda, como no ha salido, claro, va incrementando lunes tras lunes una bolilla. No sale, se incrementa una bolilla, como ya te lo hemos comentado. Y este próximo sorteo, el del 2 de septiembre, se va a estar jugando este 0 kilómetro a la bolilla número 44. 44. Sí, así es. Sale, olvídate, en la 44 sale sí o sí. Más vale, ahí sí, no hay forma. No hay forma. Así que ya les avisamos. Vayan reservando, comprando su cartoncito, porque seguro no hay forma que no salga la bolilla 44, ese autito que está en la esquina de Zapiola y Perito Moreno, ahí en la esquina de Loas. Así que pasen, véanlo y ya tienen que, ley de atracción, hay que verse ahí manejando ese hermoso auto. Bien, me comentabas recién que bueno, mañana se va a estar realizando un foro sobre hidrógeno verde. Exactamente. En el Calafate. Contanos Así de qué es. se trata. Habrá más de 200 participantes en el foro sobre hidrógeno verde en la villa turística. Las condiciones para su desarrollo, así se llama el foro. Esto va a reunir en la villa, bueno, muchas personas vinculadas con este tema. Va a ser el gobernador, según se espera, quien lo inaugure. Van a estar presentes empresarios, legisladores provinciales, nacionales, estudiantes, funcionarios, incluso diplomáticos y especialistas en el tema van a ser parte de este encuentro que se va a llevar adelante mañana, viernes 30 de agosto, de 9 a 17 en el Hotel Posada Los Álamos de la ciudad de El Calafate. YPF debe irse con mecanismos y reglas claras. Esto lo dijo el vicegobernador Fabián Leguizamón, quien acompañó al gobernador Claudio Vidal en la reunión que fue convocada y concretada en Pico Truncado, y nos está escuchando. Fabián Leguizamón, buen día. Karina Taberne, Claudio Lobos, lo estamos saludando. Hola, buen día, Karina. Claudio, un saludo para usted y la audiencia. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo anda? Bien, muy bien, todo muy bien. Recién llegado de anoche de Pico Truncado, como bien decías, con la reunión de intendente y algún legislador nacional para hablar justamente de ese tema, ¿no?
se dieron cita, digamos, a pleno, ¿no? En alguna reunión que decía, en esta reunión que algunos catalogaron de histórica por la magnitud que tuvo, por la convocatoria y por el pronunciamiento, y además por esta preocupación que existe ya por el deterioro que están teniendo las arcas provinciales en cuanto a los ingresos y la preocupación por lo que puede llegar a venir con la partida y de no la mejor manera de YPF. No, claramente la decisión que tomó YPF fue unilateral, más allá de que sus directivos han tenido la posibilidad de reunirse con funcionarios del gobierno provincial, sí, donde se han logrado poner de acuerdo. Son 69 cláusulas, ¿no? Y 67 se pusieron a poner de acuerdo, y una era un despropósito que era claramente en perjuicio de la provincia de Santa Cruz, donde nosotros no hacíamos ningún reclamo sobre los pasivos ambientales, sobre el tema del personal, que es una cuestión que para nosotros es sumamente importante, sobre todo en la zona norte de la provincia, donde sabemos que hay más de 15.000 empleados y todo lo que esto significa alrededor de este trabajo, ¿no? Entonces, esta actividad realmente es fundamental en el desarrollo de la región. Entonces nos parecía, le pareció al gobernador, cuando convocó a todos los intendentes, poder empezar a visualizar la realidad, más allá de que lo sufrían los propios intendentes cuando a fin de mes recibían menos dinero, ¿no? Esto fue lo que pasó un poco, fueron 7.000 millones menos, y estamos 7.000 en una proyección para agosto, pero estamos reclamando. Uno de los pedidos que hicimos es que en el mes de junio y julio se hagan cargo de los 7.000 millones, estamos hablando de casi 15.000 millones en los 2 meses, que YPF no envió a la provincia de Santa Cruz, ¿no? Estamos hablando de muchísimo dinero, y realmente eso perjudica a cada intendente y al desarrollo que está llevando adelante la provincia, ¿no? En su gestión. Entonces, el gobernador entendió que era momento de que trabajáramos en conjunto, más allá de cualquier diferencia política, y se pudiera hacer un planteo para que cambie esa mirada que tiene YPF con respecto a la provincia de Santa Cruz, ¿no? Lo hemos visto de repente tener esta actitud con algunas otras provincias carboníferas, pero bueno, lamentablemente nosotros no podemos permitir esto, porque para nosotros es el desarrollo de una zona más que importante. Vale aclarar que lo que le estamos pidiendo a YPF es que sea claro al momento de determinar qué es lo que va a hacer. Es como que hay una decisión tomada, pero no es clara, ¿no? O sea, no se van, pero se van, ¿no? Entonces, a nosotros, a donde hay empresas interesadas en empezar a explotar esas áreas que deja YPF, no podemos seguir avanzando, a nosotros nos deja quieto, producto de que YPF tampoco se va. Entonces, vemos realmente esta preocupación que no nos deja hacer absolutamente nada. Y bueno, es un poco el planteo, más allá de la solicitud de estos 15.000 millones, de que YPF realmente tome una medida cierta con respecto al futuro de la empresa en nuestra provincia. Pero, o sea, no da la posibilidad a YPF de que esas áreas sean concesionadas a otras empresas, por ejemplo, probablemente con un capital menor, pero bueno, que las desarrollen, que las hagan productivas. Y locales, ¿no? Nosotros fortalecemos el desarrollo local. Lamentablemente vemos que hay como una intencionalidad manifiesta de que no se llegue a ese punto, ¿no? Creo que está especulando la empresa, hablo de YPF, ¿no? Que es lamentable, porque nuestra empresa de bandera realmente para nosotros es una insignia en la historia de nuestra provincia, fundamentalmente del país, ¿no? Fuera del país, creo que para nosotros es importante, y ver que esta actitud que están teniendo en desmedro claramente del pueblo de Santa Cruz es lamentable y preocupante, ¿no? Entonces, nosotros pedimos que tome una decisión, o se queda o se va. Entendemos que se quieren ir, porque van a vender prácticamente toda la empresa aparentemente. Entonces, nosotros queremos ya las reglas claras para poder empezar a comprometernos con toda esa gente que quiere hacer inversiones en nuestra provincia, y que hoy no lo puede hacer porque justamente lo que nos está perjudicando es YPF, ¿no? Claro. Esto de no se va, pero se va, me quedé tirada con eso, me suena a lo deja en estado de abandono, porque cuando uno abandona algo, ¿no? Es como que los mantiene, pero tampoco lo termina de soltar.
es totalmente abandónica la actitud de YPF. Eso yo también lo decía en los medios el otro día. Creo que ellos lo que buscan, yo creo que primero está la especulación. Creo que estamos en una instancia donde están especulando ellos con nuestro propio negocio. Porque cuando la provincia se entera que YPF se quiere ir, empezó a trabajar lógicamente en tratar de cubrir esa demanda que vamos a tener laboral. Lógicamente el pasivo ambiental se va a tener que hacer cargo YPF. Lógicamente la provincia eso no lo va a hacer. Pero lógicamente, y teniendo claro hacia dónde y el rumbo que tiene la provincia, era necesario empezar a juntarse con empresarios que estén interesados. Bueno, estos fueron los viajes que hizo Claudio Vidal a Buenos Aires, que se ha juntado incluso en nuestra provincia con muchos interesados. Pero el tema es que si no hay reglas claras, lógicamente nadie va a venir a invertir. Y bueno, y vemos que YPF se fue, dejó todo tirado, realmente en un estado catastrófico, y ni siquiera se quiere hacer cargo de nada. Entonces creo que llegó a esta instancia de que nos necesita todo junto para hacer un posicionamiento político, más allá de que va a haber una cuestión gremial, también entiendo yo, porque después de la reunión con los intendentes hubo una reunión del gobernador con los gremios que intervienen en este sector, y bueno, y esto también creo que va a tener algún costo y una significación, digamos, para la provincia al momento de cualquier medida que ellos tomen, ¿no? Eso también es cierto. Claro. Lo del pasivo ambiental, deben hacerse cargo, creo yo, ¿no? Porque hablás del daño ambiental, que hay que restaurar lo propio de cualquier actividad extractiva de hidrocarburíferos. Bueno, debes sanearlo antes de irte, ¿no? Es increíble que no se... No, y Claudio, lo peor de todo era que había ellos se van, pero había un contrato firmado, que a partir del año 2027 ellos seguían, pero no hacían ningún tipo de inversión YPF en la provincia de Santa Cruz. Entonces, realmente fue un contrato leonino. Estamos hablando realmente de la entrega de nuestros recursos, más allá de que, como digo, es una empresa nuestra, pero digo, no recursos de nuestra provincia que nosotros tenemos que cuidar, que le significa el ingreso a cada una a través de la coparticipación, a través de que ingresa a la provincia todos estos recursos. Tenemos realmente una enorme diferencia en el dinero que ingresa, ¿no? 7.000 millones fueron este año en regalías, ¿viste? Entonces, creo que realmente para nosotros es mucho dinero y es preocupante, sobre todo como desde el gobierno se cuida cada peso, ¿no? En ese sentido. Desde la Cámara de Diputados, ¿cómo se lo puede acompañar? Digo, ¿se puede brindar algunas herramientas que las puede necesitar el Ejecutivo Provincial? La idea de nosotros nos pusimos a disposición de cualquier mecanismo o herramienta que necesiten desde la cuestión legal, ¿no? De las leyes que podemos generar a través de la Cámara de Diputados. Claro. Es una cuestión que están analizando desde lo técnico, jurídico, desde el gobierno, para ver desde qué lugar nosotros podemos aportar, pero estamos, lógicamente, los intendentes están todos de acuerdo en que hay que ayudar al gobierno en esto, porque bueno, todos tenemos que ver con esto, los perjudica absolutamente a todos, ¿no? Creo que en esto tenemos que trabajar en conjunto. El único intendente que no fue Pablo Grasso y el intendente de Calafate, Belloni, pero después tuvieron absolutamente todos los intendentes. El intendente, a propósito de esto, ¿no? El intendente del Calafate le consulté y me comentó que no fue, pero por otros compromisos, eso me dijo. Y al intendente Grasso se lo consulté al jefe de gabinete el motivo de la ausencia y dijo que no habían sido invitados, que por eso no fueron. Bueno, nosotros no tenemos información, se invitó absolutamente a todos los intendentes, por lo menos lo que nos dijeron en la reunión, ¿no? Perfecto. Pero independientemente de esto, nosotros estamos peleando por todo, porque en definitiva Río Gallego y Calafate también se vieron perjudicados con esto. Entonces nosotros cuando planteamos ayer no es que dijimos, bueno, que Gallego y Calafate que se lo arreglen. Nosotros todos entendimos que tenemos que estar todos juntos en esto para poder recuperar ese dinero que se pierde. No, la merma en la coparticipación va a ser para todos. No. Claro. Sí, incluso ayer San Julián nomás, por ejemplo, me decía el intendente de San Julián, a él le significó 10 millones este mes. Para San Julián 10 millones es un montón de plata. Seguro. Para cualquiera de nosotros, pero 10 millones para un municipio, o sea, estamos hablando de 120 millones al año, es muchísimo dinero. Entonces creo que en este sentido es donde nosotros tenemos que empezar, porque por ahí es el 10% más o menos de lo que recibe cada intendente, ¿no? Entonces, imagínate, Pablo Grasso recibe muchísimo dinero por mes, igual que, bueno, Bellón y todos los intendentes, lógicamente tienen un grado de importancia para ellos al momento de poder llevar adelante su gestión. Esto dinero es como me decía Dani, me dice, para mí es una ambulancia, para mí es arreglar una escuela, para mí es arreglar
Entonces, es dinero que lo estamos perdiendo y que, bueno, sin duda alguna tenemos que estar todos juntos para pelear por eso, ¿no? Seguramente. La verdad que escuchando esta situación, las notas que hacían compañeros y colegas nuestros también allí con los distintos intendentes, recordamos que estuvo el intendente Mena, el intendente Aldo Aravena, por mencionar algunos que no pertenecen, digamos, al espacio político oficial. ¿No? Exactamente, el intendente Ticó, claro. Exacto. Parece mentira, tal vez uno no pueda terminar o quiere no creer esta situación, pero que se tenga que pelear, y esto lo digo entre comillas claramente, con una empresa que es mayoritariamente estatal, la petrolera de bandera, como si fuera una empresa foránea, una multinacional. Claro, de otro, exactamente. Que no tiene ningún tipo de compromiso social. Totalmente, bueno, eso aparte, ¿no? Que no lo ha tenido hace mucho tiempo, no ha hecho ninguna inversión con respecto a eso. Pero fíjate que esa cláusula que yo te digo planteaba de que la provincia de Santa Cruz no podía hacer absolutamente ningún reclamo más allá de cómo dejar a YPF el área petrolífera. Realmente eso estaba firmado y había sido acordado por las autoridades anteriores. Así estaba dado. Exactamente. Por eso digo que acá hay responsables, pero digo, como se dijo en la reunión también, con todo, acá la idea no es buscar responsables, sino empezar a solucionarlo. Así hay muchas áreas del gobierno provincial con este tipo de responsabilidades que han sido muy, muy lamentables lo que han firmado o han hecho. Pero bueno, eso, nosotros tenemos que empezar a solucionar esos problemas, y un poco lo que el gobernador se puso a la cabeza de esto, y empezó a sentarse con todos los sectores involucrados con este sector, ¿no? Con el sector petrolero, que él lo conoce muy bien. Eso también es cierto. Entonces, el gobernador, cuando se sienta a hablar con la empresa, no le podés mentir. O sea, hay cosas que él conoce muy bien. Entonces, la pelea es de igual a igual, entiendo yo, al momento de defender los recursos de nuestra provincia, ¿no? Bueno, a propósito de esto, uno de nuestros oyentes nos manda un mensaje, Marcos, y nos dice que el gobierno, o puntualmente el gobernador, sabiendo de dónde viene, justamente tendiendo un lazo con lo que usted nos está contando, bueno, tenía que saber cómo operaba o cómo se manejaba, digamos, al momento de negociar YPF, ¿no? Y por qué no se alzó la voz antes. Lo que usted nos está revelando es que también había compromisos que había asumido la provincia de Santa Cruz. Bueno, en ese momento incluso fueron las manifestaciones que hizo justamente el secretario general, el gobernador actual, y él lo comentaba en esa mesa. Estaba Acevedo, que recordaba en ese momento también esta situación, y él comentaba que fue muy difícil. El gobierno tenía, o sea, imagínate que el gobierno nacional lo tenía también el Frente para la Victoria, el gobierno provincial también, era muy difícil que ellos, más allá de que hicieron algunas medidas, realmente la decisión final y las manos las tenían ellos para tomar esto, ¿no? Y bueno, fue un arreglo entre el gobierno provincial y nacional, o sea, YPF en realidad, que bueno, con mayoría como ahora, ¿no? Con mayoría estatal, y bueno, fue una decisión que tomaron, hicieron el reclamo pertinente. Realmente ellos marcaron esto que está pasando hoy. Incluso el propio Acevedo salió también a decirlo, ¿no? Que en algún momento ellos también lo habían marcado, que esto iba a ocurrir, y que esto no iba a durar para siempre. Entonces, es como que había una mirada de que el petróleo en Santa Cruz no se iba a terminar más, ¿no? Entonces, como que había una subestimación al momento de hacerse cargo de responsabilidades que, bueno, hoy la estamos sufriendo, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, vino una persona que no le interesa que sigamos, no interesa que YPF crezca ni que invierta en nuestra provincia para poder seguir llegando. Bueno, ahora paradójicamente YPF sí está interesado en Palermo Aike. Entonces creo que ese fue otro planteo. Nosotros tenemos que tener también una posición con respecto a esto. No es que lo que no sirve lo tiro, lo dejo tirado y me voy al futuro que tiene Santa Cruz, que para mí es Palermo Aike, ¿no? Entonces creo que también el gobierno de Santa Cruz va a tomar una medida con respecto a esto, ¿no? Bueno, ahí me quiero quedar. Y también en esto que usted marcaba, ¿no? Porque, a ver, si hay compromisos que están firmados y que YPF no ha cumplido o no está cumpliendo,
Bueno, existe una vía judicial para reclamarlo. Uno puede reclamar, sentarse, tratar de establecer vínculos, puentes, y si no hay caso, bueno, llega un momento que lo judicializás. Sí, pero ahora yo creo que YPF apuesta a eso también. Bueno, en todo caso, judicializarlo. claro, y lo pateás para adelante. Claro, que ¿no? bueno, judicializarlo en todo caso. Claro, pero también me quedo en esto cuando usted decía que no había que... Entiendo que las prioridades de tratar de solucionarlo, pero... y por la gente sobre todo, Karina. Claro, ¿no? sí, por la urgencia, exactamente. Claro. Pero, digo, esto de judicializar, si hay gente, y cuando digo gente digo dirigentes, que fueron responsables de entregar parte del patrimonio y de hipotecar parte del futuro de Santa Cruz, ¿no merecen hacerse cargo de esto y hacerse cargo y ser responsables de las decisiones que tomaron y que hoy nos perjudican? Totalmente, yo coincido, o sea, en ese ámbito de YPF y en todos los ámbitos de la provincia, ¿no? Todas las cosas que hemos encontrado, creo que hay que tener el mismo miramiento, en todo, y sobre todo, esto es un ingreso de muchísimo dinero a la provincia. YPF a nosotros, el gobierno nacional a nosotros nos tiene que resarcir estos 2 meses que han pasado. Estamos peleando también por eso. A ver, yo lo que digo que creo que hay que tener claro, Santa Cruz va por todo, va a reclamar todo lo que le corresponde, no está pidiendo ni más ni menos, y que ellos se hagan cargo de lo que hicieron. Hablo del pasivo ambiental y la responsabilidad en conjunto del recurso humano, que es una cuestión que no se puede tratar o subestimar de la manera que lo están haciendo, ¿no? O sea, estamos hablando de 15.000 puestos de trabajo y todo lo que significa alrededor de los negocios secundarios y terciarios. Entonces, creo que la responsabilidad pasa por el gobierno nacional, porque acá hay que decir las cosas también, porque o sea, el gobierno nacional tiene su responsabilidad con esto. O sea, es una actitud lisa y llanamente que ha tomado el presidente de cómo llevar adelante la empresa del Estado. Entonces, hay muchas provincias que están siendo perjudicadas con esto porque entienden que por ahí no reditúan y demás. Es que uno entiende el negocio y la ecuación económica, pero Santa Cruz le ha dado muchos recursos a este país y Santa Cruz necesita que YPF nos tenga en consideración, y una consideración más que importante porque fuimos importantes en el crecimiento del país también. Entonces, porque acá todo el recurso natural salió de esta provincia. Y estamos hablando hoy de que tenemos un potencial muy cerca de Río Gallegos, que es Palermo Aike, que si nosotros hacemos bien las cosas, realmente le va a cambiar el futuro a nuestra provincia también, ¿no? Entonces, creo que todo este combo de cosas es la que deben tener en cuenta, ¿no? En el momento de tomar la decisión y no ser tan lineal a ver si da ganancia o pérdida al momento de definir qué es lo que van a hacer con una empresa, y menos aún quedarse en esta situación stand-by donde realmente no solamente que no nos dan el dinero que nos corresponde, sino que nos está perjudicando en poder generar o reemplazar esos ingresos con inversiones de otras empresas, ¿no? Lógicamente. Vicegobernador, por último, lo vimos también en Pico Truncado ayer junto al gobernador recorrer una obra que quedó inconclusa, que tengo entendido fue licitada 3 veces, y hay una nota del diario Nuevo Día que hace referencia, bueno, y que anunciaron con el gobernador que se licitó 3 veces, que lleva 20 años en Pico Truncado y que bueno, que van a retomar la obra, ¿verdad? Sí, es una obra que va a llevar 12 meses. 3 veces fue llamada a licitación. Realmente el estado en que se encontraba un despropósito y un dinero tirado realmente importante. Se llevaron las aberturas, los equipos de calefacción. Bueno, hay que hacer una inversión para poder ponerla en funcionamiento. Es una escuela que en ese sector de Pico Truncado es muy importante. Como para hacer referencia, es como si tuviera acá en la avenida Ríquez la escuela, ¿no? Para todo ese sector sería. Entonces, es como que realmente le sirve y mucho, y sobre todo teniendo en cuenta que hoy en Santa Cruz no hay lugares, no hay establecimientos escolares, y tener eso parado 20 años realmente, solamente para hacer negocio, evidentemente, utilizado sin tener en cuenta la necesidad de la gente del lugar. Bueno, el gobernador, a través de ILIDUB, se firmaron ayer con el intendente poder ponerse de acuerdo presente, poder empezar a terminar esa obra que para nosotros fue importante, y fue lo que fuimos a ver. Fui a acompañar al gobernador justamente en esto,
Y bueno, lo que sí veíamos que por lo menos la calidad de lo que se había hecho hasta ahora, más allá de todo el dinero que desapareció, estaba bien hecho, ¿no? Que eso también es importante hoy, buscar eso por lo menos, ¿viste? Bueno, por lo menos, que no tengas que hacer todo de nuevo, ¿viste? Sí. Claro. Como algunos barrios, algunas viviendas que se han construido acá en Río Gallegos. Vicegobernador, tenemos el dato que esa adjudicación de esta obra de la escuela 85, que se licitó 3 veces y que finalmente no se concretó, la empresa adjudicataria habría sido la empresa Mata Negra. Exactamente, Mata Negra. Claro, la misma Mata Negra que conocimos, porque Mata Negra crece por todos lados. Hay empresa Mata Negra vinculada a obras de aquí en Río Gallegos también. Sí, pero vinculada. No, es la misma. Es la misma. Creo que ellos, más allá de que creo que es la segunda vez que se lo daban a ellos, incluso mismo, porque habían comprado, creo, los materiales en algunos casos puntuales, y bueno, y a ellos les salió mucho más económico hacerlo, pero bueno, no cumplieron lo que estipularon, por eso se dio de baja y se convocó, y hoy hay otra empresa que se va a hacer cargo de la obra, pero no, ellos están en todos lados, ¿no? Ellos han participado y han formado parte del gobierno anterior, incluso fundamentalmente obras acá en Río Gallegos, donde bueno, a través de IDU también, ¿no? En la cuenca han hecho algunas cosas, pero una empresa que iba en crecimiento producto de su vinculación con el gobierno, ¿no? En este caso no es lo mismo. Hoy se busca que tenga capacidad de obra fundamentalmente, y que la demostración de lo que hagan la hagan bien y que las terminen las obras. Ellos no terminan una sola obra. Entonces, imagínate que esto que pasó en la escuela 85 es una cuestión reiterativa en muchísimos lugares de la provincia, ¿no? Vicegobernador, gracias por estos minutos que nos han brindado en esta mañana, muy amable. No, gracias a ustedes por la comunicación, un saludo y un abrazo grande. Gracias. Pasó por la otra gestión Fabián Leguizamón, el vicegobernador de la provincia de Santa Cruz. Linda, interesante charla con el vicegobernador. Incluso hasta daba para profundizar aún más en los únicos 2 temas que tocamos, ¿no? Y hablamos casi media hora. Sí, por eso estaba sacando cuenta, así casi 30 minutos, pero bueno. Solamente hablamos de 2 cuestiones, con todas las implicancias, claro está, que tiene, ¿no? Porque hablamos de YPF, pero es hablar del impacto social, del impacto económico que tiene esta partida problemática, ¿no? Que se está dando con la petrolera estatal en el territorio santacruceño, lamentable, por cierto, y ojalá que se pueda avanzar, ojalá que se puedan de alguna manera canalizar a través del diálogo esta situación que se está atravesando, porque hay muchas fuentes de trabajo que están en peligro, comunidades que viven justamente de la actividad hidrocarburífera, vivían de YPF, vecinos nuestros de Cañadón, de Las Heras, ni hablar, Caleta Olivia, y toda la zona norte de la provincia de Santa Cruz. Y esto porque se habla del pasivo ambiental, pero ¿qué es el pasivo ambiental? Es remediar, es restaurar el daño propio, producto de una explotación hidrocarburífera. Exactamente. A ver, y es un proceso fundamental también. En cada etapa, cuando se extrae un mineral, por ejemplo, a ver la minería, exploración, explotación y cierre, es fundamental el cierre de una mina. Y en la explotación de hidrocarburíferos también, a ver, no se trata de irte y dejar todo así como a la que te criaste y no reparar el daño ambiental. Claro. Y ni siquiera de eso se quiere hacer cargo YPF. Claro, es más fácil ir a la justicia. ¿Sabes qué? Sí, no me quiero hacer cargo. Judicializalo. Años esperando que la justicia lo resuelva. Y hasta probablemente le salga más barato pagar costas a estudios de abogado, y después, incluso hasta como ha pasado en otras ocasiones, ¿no? Como tantos juicios millonarios que ha perdido YPF,
desembolsar lo que la justicia disponga antes de cumplir con el cierre, no con este pasivo ambiental. Especula con eso, esencialmente con eso. Pero bueno, el problema, como bien vos lo decías, es la presencia que tiene YPF histórica en localidades en el flanco norte de la provincia de Santa Cruz. ¿Qué va a pasar con eso? Tal cual. Bueno, vamos a seguir obviamente informativamente hablando con este tema en los programas que vienen. Hay un saludito que había llegado bien temprano. Sí. Liliana Estrada, siempre presente. Feliz día del abogado. Sí, y también saludaba a su hijo. Y también saludaba a su hijo Javier, que es chef y vive en Comodoro, dice. Qué lindo tener un familiar chef. Bueno, le mandamos un beso a tu hijo también, Lili, que no nos dijiste cómo se llama. Y también saludamos a todos los abogados y abogadas en su día. Uy, cuántos amigos abogados y abogadas. Vale, Rossi, te mando un beso, mi amiga. Al doctor Cristian Arel. Estaba esperando que hagas una pausa para saludar a mi amigo, gran abogado, gran letrado. Un beso enorme. Cristian Arel, ¿no? Está allí con el doctor Bertorello, a quien también estamos saludando. Y andamos atrás de él, incluso porque se hicieron cargo de la querella en el caso Romero. Así que le están dando forma a esa presentación. Pero bueno, acá lo estamos disputando con los chicos de Arriba al Día. al doctor Cristian Arel. Bueno, vamos a decir que en Argentina hoy es el Día del Abogado. ¿Y por qué? Porque se conmemora el aniversario del natalicio de Juan Bautista Alberdi, un destacado jurista, claro está. Bueno, y por ese motivo se conmemora esta fecha. Además fue diputado, escritor, cuyas ideas fueron fundamentales en la creación de, claro está, nuestra Constitución Nacional, la Constitución del año 1853. Fue en 1958 cuando un poco más de 105 años después, cuando la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la FACA, decidió establecer esta fecha para reconocer la labor de los abogados en el país y rendir tributo a Alberdi por sus contribuciones al derecho argentino. Así que feliz día a Romina McNamara también, que una mujer que le tengo un enorme cariño, no somos amigas, pero que respeto muchísimo. Así que bueno, por nombrar a algunos de ellos y algunas de ellas en este día, muy feliz día del abogado. Saludo a mi amigo Gustavo González Díaz también, el doctor de nuestro grupo. Tenemos hasta uno que terminó la facu. Sí, tenemos hasta un letrado y todo en nuestro grupo. Para que vean. Sí. Me alegra tanto verlo bien, doctor. Tal cual. Muy a pesar de él, ¿no? Abrazo a Gustavo. Bueno, en este momento de saludos y hasta que nos comuniquemos con Elvio. ¿Ya está, Elvio? Bueno, ahora lo vamos a saludar al señor comisario, pero decía, en esta ronda de saludos también saludamos y estuvimos hablando de esa maravillosa comunidad. Les recomendamos a los que no la visitaron que vayan, que la conozcan, porque a mí lo que pasó que fui, la conocí, me enamoré del Lago Posadas. Nos manda Lorena Miño una foto, que es la responsable del área de turismo y de patrimonio también del Lago Posadas, que una foto que nos está mirando. Bueno. Así que un abrazo enorme a todos los vecinos del Lago Posadas. Muchos mensajes del interior, ¿viste? Sí, qué lindo, me encanta. Calafate, Lago Posadas, Perito, Río Turbio, todos reportándose y bueno, integrándose a esta mesa, que esa es un poco la idea. Sí, esa mesa federal que amamos. Bueno, vamos ahora sí a saludar al vocero de la policía de la provincia de Santa Cruz y vamos a cambiar un poco el tono también para hablar con él, fundamentalmente por los temas que vamos a tratar o una de las consultas que le vamos a trasladar
trasladar al comisario Elvio Ramírez. Le digo cómo le va, comisario, pero bueno. ¿Cómo estás, Elvio? Buen día. Hola, buen día, Karina, Claudio, ¿cómo les va? Y a toda la audiencia de Nuevo Día. A esta altura ya Elvio forma parte de este equipo, ¿no? Totalmente. Vocero de la policía Creo de Santa Cruz. De este equipo y de todos la los radio. colegas, ¿no? También, Porque la verdad que el respeto que le tenemos, y hemos hablado en estos días que hubo tanta información policial, lo hemos molestado tantas veces. Yo lo suelo molestar mucho, pero a modo general, y lo hemos hablado con los colegas, la voluntad, la predisposición, así que eso siempre se agradece. Tal cual, tal cual. Y en este caso lo hemos convocado, ha salido ayer a la tarde en el diario nuevodía.com.ar, porque están investigando la muerte dudosa de una mujer ocurrida en el barrio San Benito, ¿verdad, comisario? Bueno, el agradecimiento es mío, a ustedes por el respeto también. Gracias. Así es, Claudio, desde ayer, finalizando la jornada, tuvimos ese evento en el barrio San Benito, donde trabajó y sigue trabajando la División Comisaría Séptima con la DDI de Río Gallegos, ante el hallazgo de una mujer sin vida en su vivienda en calle 22, entre calle 13 y 11, una casa de 2 plantas y un complejo habitacional también que tiene alquileres. Ella vivía sola, de 51 años. En estos momentos se está realizando la autopsia sobre el cuerpo, a los fines también de determinar el causal de la muerte y más elementos que pide el juez Fernando Zaneta, que se acercó al lugar junto con el director regional Sur, el comisario mayor José Povoli. También estuvieron el superintendente de investigaciones y la parte también de la superintendencia de seguridad en el lugar, donde trabajaron con la división gabinete criminalístico, trabajó sobre el lugar, en el lugar y dentro de la vivienda de esta mujer, que bueno, hasta el momento solamente tenemos eso, que fue hallada a través de sus albañiles, quienes también la solicitaban en el día y fueron a visitarla en varias oportunidades, y se encontraron con esta escena, la cual, bueno, inmediatamente llamaron al 911, y donde la División Comisaría Séptima confirmó este hallazgo. Bueno, estamos ante también diferentes testimonios en el lugar, análisis de soportes fílmicos y todo lo que va a llevar luego también el laboratorio en cuanto al hallazgo y la parte de resto biológico, como lo llaman los criminalísticos en la escena del hecho, ¿no? Hay que esperar cámaras, por ejemplo, para determinar, o el estudio de la autopsia, para determinar cuántas horas o días llevaba de fallecida la vecina de San Benito, Elvio. Esos serían los soportes fílmicos que van a cotejarse junto con, quizás la autopsia puede llegar a dar la data de muerte o de los días que podría llegar, u horas. Claro. También, y quizás también su actividad. Era una vecina del lugar, conocida, la actividad que tenía era frecuente, así que no estamos, estimo yo, alejados, de acuerdo a testimonios, de que hace muchos días no la veían, por lo que yo tengo entendido. Y quizás por ahí puede variar en algunas ocasiones, pero sí estamos hablando de una mujer activa, de una mujer que, bueno, una vida normal, si se quiere, en cuanto a todos, no comparándolo con todos los vecinos de Río Gallegos y del barrio San Benito, ¿no? Claro. ¿Habría algún signo de violencia que se pueda saber en esa escena que encontraron o no? No podría describir, trabajó solo la División Gabinete Criminalístico con los testigos. Obviamente que esto fue revisado por el médico forense directamente para el traslado y ya la misma revisación, y quizás, no sé si se intenta decir violencia, pero la escena más a simple vista el cuerpo, al no poder determinar qué causal de muerte, esto automáticamente se pide la autopsia. Claro. Es por eso que se hace, es el estilo, y se toma esa determinación por parte nuestra, y nuevamente fundamentada también fundamenta la decisión nuestra al juez para poder
tener mayor exactitud del causal de la muerte. Comisario. Pero en cuanto a esas aristas, Sí. estamos en diferentes hipótesis, ¿no? Que varían en si vamos por un suicidio, si vamos por un homicidio o vamos por un causal de muerte natural. Claro, no se descarta nada. Bien, por supuesto. ¿Solo testigos o hay personas aprendidas, personas que fueron demoradas? No, solo testigos, Ujú. dado que fallada por los albañiles que la trataban de ubicar durante el día. Bien. Y después tenemos testigos que son en cuanto a lo que conlleva lo que hablaba recién a la actividad diaria de esta señora, que sería la parte de los vecinos, el complejo habitacional que existe ahí. Ujú. Bien, vamos a quedar entonces atentos porque obviamente el resultado de la autopsia de esta mujer va a ser esclarecedor seguramente. Elvio, queríamos consultarte respecto de otro hecho policial que se dio ayer por la tarde, ahí en cercanías de Canal 9. Y hace un rato recibimos el parte justamente de la división comunicación de la Policía de Comunicación y Difusión, que da cuenta de esta situación, 2 hombres involucrados en un violento intento de robo, y nos llamaba la atención también lamentablemente las características que tuvo esto. Así es, estábamos ahí en cercanías de Canal 9, un joven fue atacado. Esto fue hace unos días, unos ¿no? fines, exactamente el 17 de agosto, para ser más preciso, fue interceptado. Y al querer intentar sustraerle una tablet y otros elementos personales, abordaron sobre esta persona con un elemento punzocortante, generándole una lesión en el tórax, la cual le causó lesiones graves. La persona, el joven está hospitalizado, aún continúa. La investigación siguió su curso con la División Comisaría Primera y la DDI de Río Gallegos, donde empezaron a investigar, a poder obtener soportes fílmicos, testimonios, hasta que logramos también tener el testimonio de esta persona, dado que empezó a evolucionar favorablemente en cuanto a su salud. Ahí tomamos ya empezamos a fundamentar un poco más en cuanto a las características físicas de uno y la identidad del otro. Ante ello, los investigadores de la DDI de Río Gallegos solicitaron al juez el allanamiento en calle Juan B. Justo 562, casi Corrientes, calle Corrientes. Bueno, se realizó el allanamiento con el equipo táctico de las Fuerzas Especiales, que aseguró el lugar en pocos segundos. Se encontraron con alrededor de 5 hombres entre 36 años a 22, los cuales 2 de ellos de 33 y 34 resultaron obtener la característica que buscaban los investigadores. Esto obviamente conlleva otra cuestión más. Las detenciones tienen que ver también con el extraer las fichas dactiloscópicas y algunas cuestiones forenses y revisaciones médicas para determinar o cotejar cierta defensa o no de la víctima. Bueno, todo lo que conlleva a los investigadores y de incorporar la mayor cantidad de medios de prueba. En cuanto a otros integrantes o ocupantes de la vivienda, todos con el mismo domicilio ahí en Juan B. Justo, al 500. 2 de ellos tenían medidas cautelares vigentes por paradero, delitos contra la propiedad, y uno de ellos que también tenía la averiguación de paradero se encuentra todavía a disposición y detenido en estos momentos junto con el otro, lo que es la División Comisaría Primera. Todos residentes de Río Gallegos. Hasta el momento más de esos datos no tenemos. Bueno, son sí, bastantes. obviamente se peritó Que no son pocos, sí. Sí. Bien, y bueno, hasta el momento venimos trabajando en ese hilo y estamos más que nada tratando de establecer mayores medios de prueba para poder llegar a una cuestión que tenga que ver con este ataque
dado que, bueno, el contexto y el lugar también es llamativo a la zona y todo lo demás, ¿no? Tal cual, porque lo abordaron a la noche fue, ¿no? Al menos estaba bastante oscuro aparentemente. Exactamente. Claro, Sí, exactamente. lamentablemente Ahora el de la- predio del canal es oscuro. Sí, esa calle tiene una cierta oscuridad, quizás también puede llegar a ser una parte de la planificación del hecho o no. Ujú. Claro, aprovechando eso, pero bueno, lo abordaron, lo pincharon, ¿no? Esto terminó en una herida cerca de la axila, lo tuvieron que intervenir quirúrgicamente, todo por querer robarle una tablet. Así es, sí, al parecer fue en ocasión de robo la Al lesión parecer, y que bueno, culminó con esta lesión grave. Estimo yo que será grave, no tengo la certificación médica, pero cuando esas lesiones tienen en esa zona del cuerpo, tienen que ver que afectaron algún pulmón o algo, entonces lo grave tiene que ver con que tenga más días de 45 días de curación y eso ya conlleva a que se caratule como lesión grave, pero si ya estamos hablando de un robo, ya tiene otra calificación, ¿no? Más adelante. Va directamente a un órgano vital. Comisario, muy amable como siempre, muchas gracias. No, ustedes por favor y un saludo a toda la audiencia. Gracias, Selvio, fuerte abrazo, gracias por todo tu trabajo que Ustedes. facilita enormemente el nuestro. No, por favor ustedes por enseñarme día a día. Gracias, un beso. El comisario Elvio Ramírez, él es el vocero de la policía de la provincia de Santa Cruz, contándonos algunos detalles, varios detalles al menos de estos dos hechos. Un allanamiento que hubo ayer a la tarde, se produjo ayer en Río Gallegos y en zona de barrio Fátima de aquí, y también lamentablemente en primer lugar hablábamos del hallazgo que fue anoche alrededor de las 8 de la noche, tal vez unos minutos antes, al menos a esa hora nos enteramos nosotros, seguramente fue antes, en zona del barrio San Se está Benito. determinando a través de la autopsia si se trató de una muerte natural, si se trató de un homicidio o si se trató de un suicidio. Estamos hablando de una mujer de 51 años, vecina de Río Gallegos, que lamentablemente perdió la vida. Sandín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, es una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados, desafía todas las exigencias con base central en Perito Moreno. Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate, tienen acceso por la avenida Libertador, tienen salida peatonal por el paseo costero, tienen la mejor vista del lago y están equipadas para 5 personas. Tiene patio con asadores, parrillas, juegos infantiles, parque y estacionamiento. Tranquilidad absoluta en Cabañas del Titán. Para reservar este fin de semana, mira qué lindo plancito. Tenés que llamar al 2966-530706. ¿Vamos, Nica? ¿O estamos recién volvido de Corrientes? No los bolsillos crocante de seco. Nos damos vuelta y no cae nada, ¿no? Así que estamos complicados. Salvo que te ganes el mini bingo esta noche. Lotería para Obras de Acción Social para sus productos. Telebingo, mini bingo, re bingo y es la que más paga, la quiniela santacruceña. Se viene otra semana a lo grande con el mini bingo santacruceño Pozo Vacante. Esta semana 10.900.000 pesos al casillero 40. Además, jugás con las 2 rondas que salen o salen. Mini bingo con el cartoncito de 1.000 pesos. Podés comprarlo en app scloteriamóvil.com.ar. Mini bingo, valor del cartón 1.000 pesos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Esta noche 1.000 pesos el valor del cartón, como lo decía Ángel, 10.900.000 pesos acumulados a la bolilla número 40, primera ronda 200.000 a la línea, 500.000 al bingo, segunda ronda 300.000 a la línea y 1 millón de pesos como premio de bingo. No te olvides, color de cartón amarillo. Juega esta noche el mini bingo santacruceño. Se transmite a través de la fanpage de Lotería de Santa Cruz y si no, habitualmente
por la señal de Canal 9, la radio, el canal de la provincia de Santa Cruz. Mira, no solo que nos mandan saludos o opiniones o comentarios directamente a nosotros de distintas localidades de la provincia de Santa Cruz, sino también que intermediamos entre saludos de oyentes de distintas localidades de la provincia de Santa mirá Cruz. vos, qué bueno. Claro, mira vos, o sea, vía Río Gallegos se están saludando, por ejemplo, desde Perito, vía Río Gallegos, vía este programa, saludan a Puerto San Julián. Esther, por ejemplo, dice: saludá a Mercedes de San Julián, que los escucha todos los días. Ah, qué bueno, le mandamos un beso a las dos entonces. Y le damos los buenos días y la bienvenida a nuestros compañeros de manera formal. Señor Héctor Mancilla, qué placer verlo por segundo día consecutivo. Gracias, gracias, Cari. ¿Ya está extrañando? ¿Ya está extrañando o no? Y sí, hijo. Se le ponen los ojos. Sí, hijo. Brillosos. Sí, olvídate. Va a costar de acá al verano, va a costar. No sé si esos mensajitos que mandaba de allá, viste que hasta tenía un tono de voz distinto, ¿se dieron cuenta? Parecía que estaba en un retiro espiritual, porque tenía el corazón. Lo que es el amor, Mariposas en la panza. Bueno, ¿cómo va la mañana? ¿Qué cuentan? ¿Cómo está afuera? Fresquito. Fresco, ¿no? Los dos venimos caminando, yo sigo caminando porque me chocaron fuerte y el auto está en proceso de... No me digas. En la final de la Copa América, sí. Desde ese entonces. Estacioné 5 minutos antes de la final. Pasó una Hilux. No. Me chocó de atrás, pero me destrozó el auto y se fue y se fugó. No me digas. Sí, no la encontré nunca más. Yo tenía seguro que era todo riesgo, pero viste que el proceso del seguro No, sí, todavía estoy esperando que lleguen los repuestos, así que tengo como para un mes más. Así que iré caminando y está fresco afuera hoy. Se nota igual que ayer. Oh, yo tenía esperanza que hoy esté un poco más lindo. Pero a la tarde dicen que, no sé, máxima de 10. Sí, cuando termino de mobiliar se pone lindo. Ayer escuchaba... De toda la mañana me muero de frío. A Cacho en la noche Inverbe, creo que era, y decía que hoy iba a estar mejor que ayer, por lo menos. Sí, pero es después que vos terminás de mobiliar, ya la mañana está fresco. La térmica a esta hora es bajo cero, 7 décimas de grado bajo cero. Es cierto, se espera una tarde nublada, pero la máxima puede llegar a los 9 grados centígrados, no hay probabilidad de precipitaciones y viento relativamente calmo. Mañana empieza a levantar la temperatura, Brian, te paso el dato, vamos. 12 de máxima mañana viernes, 3 de mínima, sin probabilidades de lluvia, y el sábado mejor temperatura, aunque se esperan algunas lluvias aisladas por la mañana. La máxima puede llegar a los 14-15 grados centígrados. Bueno, les mandamos un beso grande a Enrique, a Corina, a Isabel, a Carlos Alberto, que se llama igual que mi padre, que nos saludan también vía streaming, así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Y se viene Santa Rosa, Sí, se viene Santa Rosa. Hoy es 29, ¿no? Sí. Día de ñoquis. Sí. Atentos. Y mañana Santa Rosa. Ya saludamos a nuestro querido doctor Cristian Arel en el Día del Abogado. Sí. Y al doctor Bertorello igual. Sí, a los dos. Entre colegas, dice. Abogado también. Doctor. Nos manda un saludo grande, nos agradece los saludos del Cristian, doctor. Sí. Bueno, un genio. Que van a hacer ellos la querella en el caso Romero, ¿no? Sí, lo comentábamos el otro día, en realidad leíamos una nota del Nuevo Día y recién recordábamos que, es malo, charlábamos con Juli que lo estábamos disputando. Lo pusimos ahí en un aprieto al doctor porque a ver a quién decide darle la primera nota, porque están preparando la querella, ¿no? Así que digo, bueno, a ver a quién le vas a dar la primera nota, arriba al tío o a la otra gestión. Claro, sí. Y si no lo traemos... Si está escuchando ya verá él qué hace. Manejate. El spot está en Radio Nuevo Día. Y si no lo traemos al pase, lo traemos a este momento. Claro, quedamos todos contentos. Tal cual. Es buena esa, Pichón, es buena, claro, es buenísima. Claro. Tal cual. Bueno, nosotros nos estamos yendo. Ustedes se están instalando. ¿Algo para adelantar?
Sí, ay, a ver, espera que no. ¿Cómo los agarré? Bueno, Cristian va a ser claramente uno de los entrevistados por el Día del Abogado. Así que vamos a hablar con él, pero no del caso Romero todavía, sí claro. De la profesión sí, ¿no? Que tiene, bueno, él aparte tiene 1000 anécdotas para contar, tiene un montón de casos, ¿no? Y vivencias. Así que va a ser uno de los, claramente. Sí, vamos a charlar. Me parece que en este caso va a ser telefónico, pero va a estar interesante la charla. Para conocer también un poco para hablar del rol del abogado, ¿no? Que en tantos ámbitos es tan determinante y tan necesario, ¿no? Y tan cuestionado. Y a veces sí, y a veces dependiendo de los abogados también, ¿no? Hoy tenemos, por ejemplo, el ministro de Justicia que está de la Nación, ¿no? Puesto en el foco de la tormenta, un abogado muy mediático históricamente, ¿no? Que ha tenido, hoy es el ministro de Justicia, pero ha tenido participación en un montón de causas. Yo recordaba lo del jarrón de Samantha Farhat, Coppola. Sí. Pero bueno, hoy el tiempo lo puso en otro lado, ¿no? Así que ese como un ejemplo, ¿no? No, bueno, tuvo declaraciones muy desagradables, ¿no? El ministro de Justicia, muy desafortunadas, ¿no? Dijo, rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología. O sea, dijo eso, sacó el garrote y le pegó en la cabeza que tenía enfrente. O sea, es totalmente, sí, es de tal cual. Sí, es de la época de la era de los dinosaurios. Y te hieren, son declaraciones que te hieren. Te pones en el lugar de la diversidad de identidades sexuales y te duele escuchar estas cosas. Porque aparte ese es un ámbito de la vida. Después tenemos el religioso, el ideológico y demás. Y además, porque lo entiendo de una autocracia, de un gobierno dictatorial o sí con ribetes más autoritarios, pero Milei repite permanentemente que su proyecto y su filosofía política es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Bueno, no puede ser tan mentiroso. Es contradictorio, ¿no? Claramente lo Totalmente. Porque se puede pensar y se puede sentir distinto. Totalmente. Bien, sí, y tema abogados también, un lindo día para reflexionar también, sin irnos mucho de Río Gallegos y sin irnos muchos de casos tan actuales. Digo, escuchaba declaraciones de algún abogado, digo, ¿hasta dónde tiene la potestad o la posibilidad de armar un hecho ficticio para defender a una persona ensuciando a otra? A ver, algunos hechos que tiran más para el lado de la fábula. Y vos lo escuchás decir, doctor, ¿usted se cree que uno es boludo? ¿Que uno se va a creer esto? Pero ¿hasta dónde está el límite? ¿No? ¿Qué marca el límite? De que la ética profesional, el afán de armar una defensa a alguien que está hasta la mano, ensucias a otra persona. Doctor, ¿a usted le cree? No se lo creo yo. ¿Usted cree que el juez se lo va a creer también? Bueno, pero ahí hay otra cuestión, ¿no? De los grandes abogados, lobistas de nuestro país, las prácticas que utilizan. No sé, yo pienso, por ejemplo, Miguel Ángel Pierri, recordarán ustedes, muy conocido, ¿no? Sí. A nivel nacional. El que lo mandó al frente el hijo. Sí, que él tiene de hecho una sala de juicio, digamos, propia, en la cual practica a la hora de que sus defendidos sean interpelados. Y también los casos que se toman, ¿no? O la potestad que tiene el abogado de decir, este caso lo tomo y este no, ¿no? Claro. Esto más allá del derecho a la defensa que tiene cada acusado, ¿no? Aunque haya cometido el peor de los crímenes, eso no está en discusión, pero digo, el argumento que sea, bueno, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el límite? ¿No? Tal cual. Lindo tema para les dejo una inquietud para ustedes. A ustedes les va a gustar La Noche Imberbe,
Es un espacio radial de esta emisora que va los miércoles por la noche, que deja olor a comida a veces también en el estudio de Radio Nuevo. Comen bien seguro. Y dejan la empanada ya. Dejan los chubos de cerveza acá arriba. Dejaron los palitos de los chupetines mordidos. Es verdad. Y los ceniceros llenos de pucho. No. Ay. No. Es mentira lo que es. Cacho está escuchando y los invita a participar de la Copa Intergaláctica de Power Ballads o Baladas Power, que tiene varios temas históricos del rock internacional y que está lanzando su 16avo de final, es a eliminación directa. Bueno. Así que después vamos a le compartí la playlist a Brian para que vayamos soltando uno cada tanto ahí, que tengamos presente cuáles son, porque hay algunas que Mujer Amante, de las nacionales está Mujer Amante. Una noche con vos de una banda que se llama Escocia, que la conocía Cacho nomás, no sé si Tony la conocía, imagínense. Está Huff. Huff, pero pasa que Huff va contra Aerosmith, me parece, entonces está perdidísimo. Olvídate. ¿Hay algún tema de Roxette? No. Del desaparecido. No, pero las mejores baladas musicales fueron de música heavy, no de rock étnica. No, pero de banda heavy, digo. No, bueno, pero está qué sé yo. Bon Jovi, Motley Crue, Guns N' Roses. Eso, tiene que estar los Guns. Scorpion. Bueno, todas bandas metálicicas. Es que son esa típica balada, pero que tiene la guitarra. Claro. No son tan rock. Bueno, eso de lo que dice Pichón es discutible. Sí. Es discutible, porque para el que le gusta el metal en serio, esas bandas no son metaleras. No son, eso te lo discuten. Steve Lavigne de Scorpions, lejos la mejor. ¿Cómo? ¿Cómo? Es para un público. A prueba tu inglés. Me metí Viñeri, no entendí. ¿Lo querés dedicar? Steve Lavigne. Very difficult. Aún te amo. Qué lento, por Dios, qué lento. Qué bueno a los lentos, dijo, y se le cayeron todas las otras. Europe. Sí. Juega. Bueno, está Crazy de Aerosmith. Va como piña. Bon Jovi también está. Para un público bien arriba, para 30 fácil. Sí, claro. Por no decir 40. Claro, yo entro en el límite, Yo entro en el límite. No me pongan lento, comandante, porque lo saco a bailar a Pichón. Claro. Uy, se le va a caer un lagrimón a Nika. Es un golpe bajo. Tenía unos buenos temas, no me acuerdo. La película también, Top Gun, la original. Sí. Porque ahora está hasta la última, la del 2023. Un poco más van tomando mate en el avión F-14. Pero la película Top Gun tenía una banda de sonido. Bueno, si hablamos de película, Robin Hood, con la de Bryan Adams. Ghost. Tremendas. Bueno, y podríamos seguir y se me caen todas las sotas habidas y por haber, pero es hora de arrancar el móvil. ¿Puerto Tirol está ahí? No. Gracias, amigos. Fuerte abrazo a todos. Mañana volvemos a las 8 con la otra gestión. Que la pasen bien. Chau. Chau. Puerto Tirol.